Bienvenidos a la entrevista en Antofagasta Televisión. Y en esta oportunidad vamos a hablar de estos procesos de vacunación, cómo está Antofagasta, cuáles son las metas y cuáles son los desafíos para este año 2016 para lo que es el Ministerio de Salud. Y para ello nos acompaña el doctor Fernando Muñoz. Él es jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Bienvenido a la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias por ayudarnos a comunicar el tema de vacunas. Exactamente, porque es un tema que no es menor. Ustedes tienen unas campañas de vacunación muy relevantes respecto de la influenza, sarampión y rubiola, y si no me equivoco, también el papiloma humano. Y ustedes el año 2015 lograron una cobertura del 75%, que no es bajo, pero ustedes habían cifrado el umbral en un 90%, sí. Y hay un 15% menos. Sí. El año pasado fue un año particularmente exigente en materia de vacunas para todo el país, ¿no? Tuvimos campaña de influenza como todos los años, después tuvimos vacunación escolar, que hay que vacunar a 4 cursos solo con la vacuna del papiloma humano, más otros 2 que se vacunan con otras vacunas en todos los colegios del país. Y finalmente tuvimos una campaña de vacunación contra sarampión, ¿no? Sin contar las emergencias que hubo en algunos lados del país que obligaron a hacer vacunaciones específicas para las situaciones como el desastre de Atacama y de varias ciudades de esa región. Este año no tenemos campaña de sarampión, pero tenemos campaña de influenza que empezamos el próximo lunes, ¿ya? Y nuestra tarea es tratar de superar los niveles a los que llegamos el año pasado, ¿no? La población que tenemos que vacunar en el país son más de 5 millones de personas, o sea, es casi un tercio de la población del país. Es una tarea bien difícil. Y en Antofagasta el año pasado anduvimos un poquito más, particularmente en algunas comunas, ¿ya? De los 5 millones que en Antofagasta será como el 10% de esa cifra, más o menos. Un poquito menos, son 170.000 aproximadamente, ¿eh? Un poquito más de 170.000. Son muy importantes, y en el caso de influenza me refiero, ¿no? Entre todas las personas que se vacunan acá deben ser más de 250.000 en un año. Y queremos vacunar a más porque, repito, los resultados en el promedio de la región no fueron buenos, en particular en la comuna más populosa, ¿no? Tenemos comunas que tienen vacunaciones y tasas de vacunación el año pasado muy buenas. O sea, Antofagasta, que es la comuna de la que tiene esta menor tasa. Es donde más tenemos problemas, ¿no? En Tocopilla nos va muy bien, en Mejillones, ¿no es cierto? Incluso en Calama, que hay a veces temas difíciles relacionados con creencias que tienen algunos grupos poblacionales sobre algunas vacunas y que no les tienen confianza, tenemos mejores niveles que en la capital regional, entonces, que es donde está el grueso de la población. Entonces, y para hacer esas cosas dependemos de los centros de salud de los municipios, ¿ya? Por lo tanto, lo que queremos hacer y a lo que he venido yo hoy día es a conversar con los actores, con la Secretaría Ministerial de Salud, con el Servicio de Salud de Antofagasta, con el Departamento de Salud de la Municipalidad, para que este año no tengamos el récord de haber sido los niveles más bajos del país, sino que los superemos con creces. Yo felizmente me he encontrado una buena planificación y un buen espíritu y espero que nos vaya mejor. Doctor, vamos a ir con preguntas respecto a este tema que no es menor y siempre es un tema en Antofagasta. Uno entiende en esta zona, me refiero a Antofagasta, independiente de otro lugar del país, sí, que hayan bonitos temas que los vamos a abordar en su momento, cierta aprensión en los bebés, en los niños más pequeños para vacunar. Hay una serie de situaciones que se plantean acá, se hace asociación con algunas enfermedades como el autismo, pero eso es en el caso de los bebés muy pequeños, pero en campañas como la influenza son para, en general, para personas adultas, para niños ya más y adultos mayores. ¿Y por qué en ese grupo de población donde no hay hasta ahora, por lo menos que yo conozca, ningún elemento que señale algún efecto adverso, por qué la gente igual no va a vacunarse cuando es gratuito? Es gratuito, reitero. Primero un paréntesis, no hay ninguna vacuna del Programa Nacional de Inmunizaciones que tenga ningún efecto adverso
severos, ¿no? O que produzca autismo, cosas así. Eso del timerosal Sí, ha generado mucho... está absolutamente descartado, es un tema antiguo. Incluso el año pasado nosotros hicimos un estudio muy importante con la Academia de Medicina del Instituto de Chile. No hay ninguna evidencia respecto a que el timerosal, que es un producto de mercurio distinto a la sal de mercurio que puede Sí. desprenderse de faenas mineras o que puede afectar a la pesca, ¿no? Lo pueda ligar con autismo, ¿ya? Eso está absolutamente descartado por todas las autoridades sanitarias y científicas mundiales. Para darle una idea, sino simplemente... Que hay mucho tema por eso. Toda la cantidad de etilmercurio, que es el producto que tiene el timerosal, que tiene la vacuna pentavalente, que es la que protege contra tos convulsiva, entre otras enfermedades, todo lo que puede haber en todas las dosis de vacuna que se puede poner un niño en los 2 primeros años, es menor que la cantidad de metilmercurio, que es el que sale el que afecta a la pesca, que puede tener un tarro de atún en conserva. ¿Ya? O sea, para que usted tenga una idea, y eso está absolutamente permitido, digamos, y está dentro de los límites que comen adultos y niños. ¿Ya? Ya. Para que usted... Entonces, pero hecho ese paréntesis, yo diría que en el caso de la influenza y de otras vacunas, lo que puede ocurrir es que son 2 cosas. Uno, que las personas no son suficientemente conscientes de la importancia de vacunar. Por ejemplo, uno de los grupos a los que nosotros apuntamos son los adultos mayores, ¿ya? Es un grupo que tiene más riesgo de tener complicaciones de la influenza, ¿no? La vacuna influenza no le evita a usted que le dé influenza, lo evita en un 70%, una cosa de ese orden. Pero lo que sí evita es que tenga complicaciones severas y se muera, que tenga una neumonía grave. El año pasado murieron 45 personas en Chile por influenza y no estaban vacunadas, digamos. Entonces... o sea, de las personas que fallecieron en Chile el año pasado... Por influenza. No estaban vacunadas. Ya. Entonces, en la medida en que la población chilena envejece y los mayores de 65, si bien tenemos muchos más personas de edades altas, ¿no es cierto?, hasta 100 años o más, ¿no es cierto?, también lo que más tenemos son personas de más de 65 a 80 años que se mantienen bastante bien, entonces no se sienten viejos, ¿ya? Y por lo tanto tienen poco interés o no saben o no se preocupan de acudir a los centros de salud a controlarse. De hecho, tenemos un control para adultos mayores en el sistema público, pero las personas que acuden a eso dentro de la población beneficiaria no son más del 15 al 20%, depende. ¿Ya? Ese es un factor, ¿ya? La falta de conciencia de la población respecto a la necesidad de vacunarse. Segundo, el factor tiene que ver con desconfianzas respecto a la vacuna o a las vacunas y mitologías en torno a las vacunas. Ya, eso es relevante. En el caso de la influenza, hay toda una mitología en que las personas dicen, no, este año no me vacuno porque el año pasado me vacuné y me enfermé más, ¿ya? O me dio una gripe más fuerte. Eso no tiene nada que ver con la realidad científica de la vacuna que ponemos. La vacuna que ponemos y que se pone en todo el mundo hoy día es una vacuna que se hace con 2 proteínas de la cápsula del virus de influenza, o sea, ni siquiera con el virus muerto, digamos, como se hacía antes, ¿ya? Por lo tanto, es imposible que esas proteínas, cuando usted se las inyecta, se reproduzcan o creen virus adentro del cuerpo, digamos. No es posible, ¿no? Entonces, o sea, no es posible enfermarse por la vacuna. No es posible enfermarse por la vacuna. A usted le puede doler el brazo, se le puede hinchar un poco. Eso hay cosas a veces que dependen de la susceptibilidad individual, pero no que le vaya a dar influenza. Lo que pasa es que a usted le pueden dar resfríos por otros virus. Y también ya le dije, la protección que le va a dar es fundamentalmente para las complicaciones o la muerte. Entonces usted puede ir a vacunarse hoy día y ese día también se contagió porque había una persona resfriada en el consultorio, ¿ya?
Pero es muy bueno vacunarse porque me dice, no, es que me enfermé más. Y si no se hubiera vacunado, capaz que estuviera entre las 45 que se murieron, ¿no? Entonces, y eso que no fue un año duro. Es un año complicado, particularmente en Claro, 2015. claro. Entonces, ese es otro factor. El otro factor es que uno, por más esfuerzos comunicacionales que haga, no puede estar todos los días en la televisión en el horario prime, ¿ya? Porque eso no lo soporta ningún presupuesto, digamos, ¿no? Nosotros salimos el lunes con un spot televisivo que tiene esta misma, ¿cómo se llama? Familia, ¿no es Estos cierto? afiches ¿Ya? que tenemos acá. Esta familia donde están los grupos que se tienen que vacunar, ¿no es cierto? Los adultos mayores, que son los abuelitos en esta familia, la mamá que está esperando otra guagua, la guagua chica, ¿ya? Y si hay un enfermo crónico, por supuesto, ese sería el otro grupo importante. Pero gastamos más de 300 millones de pesos en esa campaña y estamos 3 semanas en el horario del noticiero y de los matinales. No es posible hacerlo más. Entonces, aquí plantea que esta vacuna, esta contra la influenza, es entre niños de 6 meses, 5 años, sí, embarazadas a partir de las 3 semanas de gestación, sí, adultos mayores desde 65 años y sí, enfermos crónicos. Esa es la población, sí. pero si alguien quiere prevenir y Y están se- vacunando en el centro de Antofagasta, ¿lo puede hacer? ¿Tiene algún costo? No se lo vamos a poner gratis, ¿ya? A estos grupos, la ley y el decreto correspondiente establece que esta vacuna, por el estar en la campaña, para estos grupos pasa a ser gratuita para el 100% de la población, esté en ISAPRE, esté en FONASA, no importa. A lo mismo. Ya, sea residente, no sea residente, ¿ya? Si usted no es de estos grupos, si es una persona de 40, 50 años, qué sé yo, ¿ya? Y quiere vacunarse, tiene que comprarla, ¿ya? O tiene que pagar por ella. Y es recomendable que lo haga, ¿ya? Nosotros hacemos el esfuerzo aquí, usted vio que son 5 millones de personas, o sea, si No es nosotros no es menor, ¿no? Entonces, y es porque son los grupos donde la influenza puede ser más severa. Donde puede la enfermedad complicarse y generar la muerte. Complicarse y generar la muerte. Si usted compra la vacuna, la recomendación que sí le hacemos es que la pague en un vacunatorio certificado, que son los vacunatorios de clínicas privadas o establecimientos Es privados. decir, no lo compre en la farmacia, sino que No lo compre en la porque farmacia. va a perder la cadena de frío y automáticamente la vacuna no pierde Exactamente, efectividad. Exactamente. ¿Ya? Vaya al vacunatorio privado certificado, que aquí entiendo que la clínica Antofagasta tiene, Sí, etcétera. ¿Ya? Eso fue cara, si no me Ah, equivoco. pero, y además, si usted no sabe, baje una aplicación nuestra en el celular que se llama infovacunas.cl, ¿ya? Infovacunas.cl, y esa la encuentra para smartphone Android o iOS, y ahí le va a salir el mapa de la región donde esté usted con los centros de vacunación, ¿ya? Si tiene más dudas todavía, llame a este número que está acá, al 600-360-77. Lo importante en este caso, para tenerlo claro, que la vacuna de la influenza es que son lo que se inyecta, No se puede reproducir en el cuerpo. porque no es el virus. No, en sí. hay vacunas que ponemos con un sarampión, por ejemplo, en los niños. Esa se hace con un virus de sarampión atenuado, ¿ya? O sea, ahí cuando vacunamos a un niño al año de edad, ¿no es cierto?, o a los 4 años, le decimos, mire, su niño puede tener fiebre en unos días más, ¿ya? E incluso le pueden salir unas manchitas en la piel, ¿ya? Pero eso es seña de que la vacuna está actuando. No le va a dar un sarampión como el que le podría dar si no se vacuna, que es una enfermedad bastante severa, digamos, ¿no? En este caso, no hay ninguna posibilidad de que eso pase. Es una vacuna hecha con pedacitos O sea, de la membrana del virus. O sea, no hay excusa para no hay, vacunarse. para decirle, uno se reproduce o las células se reproducen cuando intercambian su núcleo, que son, la gente ya lo sabe eso, ¿no es cierto?, el ADN, ¿ya? Y en el caso de los virus hay virus ADN y virus RNA. RNA, eso les permite reproducirse. Aquí no hay ADN en esta vacuna, no hay una pizca, ¿ya? Entonces no hay posibilidad de que se produzcan virus a partir de la vacuna. Bueno, está el llamado entonces a vacunarse.
Doctor Fernando Muñoz, jefe del Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud. Gracias por haber venido. Bueno, está lugar donde uno puede averiguar mayor antecedentes respecto a estas vacunas. En la Secretaría Ministerial de Salud y llamando al 600-360-7777, número gratis, la llamada desde todo el país. Ahí se le va a contestar las preguntas que tenga, tanto al público general como a los profesionales que a veces nos preguntan. Entonces tenemos una línea especial para ello. Y por supuesto les pedimos que este año Antofagasta ojalá, en vez de ser el último promedio del país, sea el récord del país. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y espero que cuando vuelva poder conversar en la entrevista y ver varios temas, varios mitos que hay en Antofagasta que se reproducen obviamente. Y además que hay elementos que son no menores, somos una región donde por el agua o por estos motivos uno adquiere metales pesados en el cuerpo, entonces hay una serie de relaciones con... Y hay una serie de... Por eso es importante poder tener la posibilidad de poder ir aclarando. Por lo menos aclaramos ya una, que es la vacuna de la influenza, que si se enfermó no es por la influenza, es por otro virus. Exactamente. Y los otros los podemos ir aclarando. Aquí ha habido problemas con el virus papiloma, por ejemplo, ¿no es cierto? Afortunadamente cada vez hay más aceptación. Ya son cientos de miles las niñas vacunadas con papiloma en todo el país y no hemos tenido problemas más allá de 5 niñitas que tuvieron un vaído en un colegio, digamos. Así que la gente debiera tener confianza cada vez más cuando ve que otros se vacunan y que son miles y cientos de miles sin problema. Muy amable. Bueno, muchas gracias por el Gracias a usted, muchas gracias. Muy amable. Bueno, ahí estábamos conversando, ya lo sabe, el año pasado hubo personas que fallecieron lamentablemente por la influenza. Dato común, ninguno estaba, en este caso con esta vacuna, inmunizado, vacunado. Así que ya lo sabe, por lo menos la vacuna de la influenza, que es la que el día de hoy conocimos, es la posibilidad de usted poder informarse y acceder a este programa que para un grupo especial de personas que son de alto riesgo es totalmente gratuita. Desde ya usted puede conocer esta como otras entrevistas, puede revisarla a través de nuestro canal de YouTube, Antofagasta TV, la entrevista. Gracias por su sintonía y continúe como siempre en las pantallas de Antofagasta Televisión.